Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto para las personas que nos siguen a través de este medio Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Juan Carlos Polanco en su segmento Gobierno Civil Bíblico, por lo cual damos la bienvenida. Juan Carlos, ¿cómo estamos? Hola, hola, muchas gracias, Jorge. Feliz inicio de semana. Gracias nuevamente por la oportunidad de compartir. Aquí estamos hoy en día de nuevo, nuevamente. Me toca estar solo. Pastor Ricardo está de viaje conociendo a su nieto recién nacido en Guatemala. Y la señorita Michelle aún está con sus temas de la universidad y todo eso. Entonces voy a estar solito hoy enseñando. Bueno, así que hoy ya hemos estado hablando sobre gobierno, la institución. Hemos estado hablando sobre las esferas de la sociedad, ¿cierto? Cuál es la función que debe cumplir cada una, cuál es el rol que debe cumplir. Pero para que esto se cumpla, debemos tener claro de que cada institución que Dios hizo, las hizo con una llave, podríamos decirlo, ¿cierto? Como con un código. Y ese código es el autogobierno interno. O sea, si yo no tengo autogobierno cristiano, no voy a poder hacer que funcione bien tanto la familia, como el gobierno, como la iglesia, como nada de eso. Uno necesita tener eso para poder gobernarse a sí mismo, para poder gobernar hacia afuera, digamos. Entonces hoy en día, voy a compartir pantalla, vamos a hablar sobre estas dos fuentes de poder. El gobierno interno, estas dos fuentes de poder, ¿cierto? Entonces aquí dice, la pregunta que surge es, ¿de dónde fluye el poder? ¿Cierto? Porque Dios nos dio la capacidad de ejercer autoridad o poder a través de las instituciones, pero ¿de dónde fluye este poder? ¿Cierto? Yo tengo la, la capacidad de hacerlo, digamos, la autoridad de hacerlo más que la potestad, digamos. Los romanos resolvieron muy bien esta disyuntiva, que existen estas dos fuentes de poder, no es la que vamos a hablar ahora, pero existe la potestas y la autoritas, y es la potestad y la autoridad, ¿cierto? La potestad es, ¿qué es? Pongamos, por ejemplo, al presidente de hoy en día. La potestad es lo que tú tienes como de manera legal, de manera institucional. O sea, el presidente de hoy en día tiene la potestad de hacer cierto tipo de cosas, tiene sus límites, tiene su poder sobre cierto tipo de situaciones, y lo otro es la autoridad, es lo que te da el pueblo. Y estamos viendo de que hoy día el presidente de esta nación tiene muchas potestas, pero tiene pocas autoritas, porque la aprobación del gobierno del presidente hoy en día, tanto como la de mi país también, están por los suelos. Hoy en día se mostró la encuesta en Chile y el presidente tiene un 65% de desaprobación, la más alta en su mundo. Entonces, entonces los romanos vieron bien de que para poder manejar la potestad, tú debes tener la autoridad también, ¿cierto? Entonces, ¿de dónde viene esa autoridad? ¿Cierto? Yo, ¿cómo puedo decirle a mi hijo que se porte bien, o sí, claro, a mis hijos que se porten bien, si yo no doy el ejemplo, ¿cierto? Yo puedo tener la potestad de llegar y decirles, pórtate bien, y a lo mejor no hacen caso, pero tengo la autoridad moral o ante los ojos de Dios, digamos, para poder darle ese ejemplo, o sobre todo castigarlo, o hacerle una corrección. Si yo no estoy cumpliendo tampoco, yo no estoy siendo de ejemplo. Recordemos que los padres somos el reflejo de Dios para nuestros hijos. Entonces nosotros debemos reflejar el carácter de Dios en sí. Y yo no creo en un Dios que regañe o que reprima o que corrija algo que él no cumpla, ¿cierto? Entonces, esa es la autoridad en sí. Entonces, ¿de dónde fluye este poder? Entonces, hay dos fuentes de poder. Una es interna y la otra es externa. Ahora me voy a explicar un poco más. El gobierno interno se refiere a las acciones del individuo, siendo gobernadas por el señorío de Jesús en sus corazones. Es decir, que actúa con la intención de establecer el reino de Dios de manera voluntaria. O sea, el gobierno interno, en pocas palabras, es yo decido someterme de manera voluntaria
al señorío de Jesús, al gobierno de Dios, ¿cierto? Hay en Mateos 22, sí, Mateos 22, la parábola que habla, cuando Jesús habla de la parábola ahí, dice que hay un rey que hace bodas para sus hijos, ¿cierto? Hace bodas para sus hijos e invita a todo el mundo, y estas personas no quieren ir, se niegan a ir. Eh, lo que hace el rey es volverlo a invitar y la gente prefiere no ir, se va a sus negocios, se va a sus campos, y hay otros que agarran a los siervos del rey y los matan. Entonces el rey, en represalia, mata a las personas a los asesinos, a los que mataron a sus siervos. Entonces agarra a los otros siervos y le dicen, vayan por los caminos y díganle a todo el mundo que hay unas bodas. Aquí Jesús está haciendo esta parábola comparando el reino de Dios, que entonces compara el reino de Dios con una boda grande. Entonces le dice, los que invité no fueron dignos de ser invitados, no se quisieron someter ante mí. Entonces vayan e invítenlo a todos. Entonces los siervos invitaron a todos, tanto gente buena como gente mala, ¿cierto? Es una clara referencia de que el reino de Dios está abierto para todos, para todo el mundo. Pero hay después dice de que el rey va a ver a los invitados y ve a alguien que no está vestido con la ropa de la boda, ¿cierto? Entonces el rey le pregunta y le dice de manera cariñosa, dice, amigo, ¿por qué no estás vestido con el atuendo adecuado para el momento? Y aquí voy a poner un poquito más de contexto, digamos, porque en el antiguo Israel, era la costumbre hebrea en aquella época, era que si en una boda, si la persona invitada no tenía ropa, el anfitrión debía, por obligación, era el encargado, el responsable de proveerle atuendo a esa persona. Entonces, las personas que estaban invitadas nunca iban a estar sin ropa, pero también en la palabra muchas veces, también lo vemos con la parábola de la armadura de la verdad, eh, vemos que el cambio de ropa infiere que tú te debes de comportar de otra manera, ¿cierto? Y también hoy en día podemos ver eso. Vemos de que si tú, por ejemplo, te vas para una entrevista de trabajo, no vas a ir así como con camisa como yo estoy ahora. Me pongo un traje bien bonito porque infiere de que voy a ir a comportarme de otra manera. O sea, me voy a cambiar mi forma de ser. Y eso es lo que el rey, en la parábola de Mateo 22, le estaba diciendo a la persona, tú, ¿por qué estás en esta boda si no estás vestido? O sea, no te quieres comportar como lo que este evento conlleva, ¿cierto? Entonces dice que la persona no tuvo respuesta, se quedó callado, y el rey, enojado, mandó atarle de pies y manos y lo echó a las tinieblas, donde hay dolor, donde hay crujir de dientes, porque dice, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos, ¿cierto? A lo que, a lo que voy esto, es que nosotros no podemos tener la autoridad sin antes o sea, no podemos estar en el reino de Dios y tener el autogobierno sin antes no nos despojamos de todo nuestro y nos ponemos lo que Dios quiere que nos pongamos. O sea, si nosotros no nos sometemos al reino de Dios, a lo que este evento requiere, ¿cierto? Entonces, el gobierno interno, perdón, es eso, es despojarse de todo de lo que gobierna este mundo, y yo voluntariamente decido someterme en amor, o sea, decido entrar a esta boda, entrar al reino de Dios y en amor, para poder gozarme de buena manera y poder ser parte completamente de este reino, ponerme las ropas adecuadas para estar presente en este evento, ¿cierto? O sea, significa cambiar tu mentalidad, cambiar tu voluntad, cambiar todo, porque hay personas hoy en día que están dentro de la iglesia, están enseñando, predicando todo, pero aún no tienen este cambio de mentalidad. Todavía no quieren reconocer que el reino de los cielos se maneja de cierta manera y no se quieren vestir como Dios quiere que se vista, sino quieren seguir usando su propia ropa, o sea, seguir usando sus propios métodos, sus propias formas de hacer, y de esa manera causan doctrinas que son incorrectas,
causan otro tipo de religiones que terminan convertidos en iglesias, en catedrales, ¿cierto? Entonces vemos cómo lo que Dios quiere que nos pongamos no tiene nada que ver con lo nuestro. Y el gobierno interno es ese, es yo voluntariamente decido someterme al señorío de Dios. En palabras cortas es eso, ¿cierto? ¿Qué es el gobierno externo? El gobierno externo se refiere al control de las acciones de los individuos por medios externos, tales como el Estado, la iglesia, las circunstancias, los temores, las lujurias y las culpas, ¿cierto? No por sus decisiones. El gobierno externo surge por la ausencia de un control interno. O sea, ahora vamos a ir viéndolo un poquito más detallado con unos gráficos que yo tengo aquí con una imagen. Pero el gobierno externo surge, es causa y efecto, es en palabras más resumidas. Entonces, si yo obviamente no hago el bien en la sociedad, alguien va a venir a obligarme que lo haga, ¿cierto? Entonces eso es lo que pasa hoy en día. A mí me causa, el otro día escuchaba a un chileno que es de familia austriaca, al alemán, él hablaba y él decía, porque él es diputado de la nación y todo, entonces él hablaba y decía, estuve en Suiza y me subí al tren que recorre todos los Alpes, ese tren hermoso que recorre, y qué fue lo que pasó, me bajé en cierto punto, que es como la mitad del camino, y al tren le quedaba mucho por recorrer. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Él se bajó y sin querer se le quedó un bolso con un computador, el cargador sus documentos, parece. Entonces, él dice, si yo estuviera aquí, si esta situación pasaría en Chile o en Colombia o en Argentina o en México, yo no me estreso, ya lo perdí, lo doy por perdido automáticamente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la gente no tiene gobierno interno y si ve algo que no es de su propiedad no le va a interesar y lo va a robar igual. Pero, dijo, lo que pasó acá es que cuando, dijo, tuve que esperar, dijo, no voy a perder el tiempo acá, voy a ir a tomar un café, algo, mientras llega el tren y voy a preguntar por si acaso algo pasó, si le pasaron el bolso a alguien. Dijo que solamente el bolso era un bolso de varón de cuero muy costoso. Entonces él fue a tomarse un café, estuvo un par de horas paseando por acá porque el viaje debía seguir, llegar hasta el final y después devolverse con gente también. Entonces, según él, según su perspectiva, su como visión como latino, era muy poco probable de que volviera a ver su bolso. ¿Qué fue lo que pasó? Volvió el tren, el mismo tren, volvió y le preguntó al chofer si había visto algún bolso por ahí. ¿Qué fue lo que pasó? En la siguiente parada, o sea, él se bajó, se le quedó el bolso y en la siguiente parada una persona se subió, vio que el bolso estaba ahí y se lo fue a entregar al chofer. Ni siquiera lo abrió, no revisó, no preguntó, no se cuestionó nada, se lo fue a entregar al chofer y el chofer después se devolvió, lo iba a ir a entregar a la policía para que la policía hiciera la presunta entrega del artículo. Pero él estaba esperando ahí y se lo devolvieron. Le vieron la foto, le dieron los documentos y se lo devolvieron. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso es el gobierno interno. El gobierno interno es cuando yo voluntariamente decido hacer lo bueno, no tiene que haber ni un policía, no tiene que haber ni un agente externo ocupando la fuerza para poder para poder obligarme a hacer algo bueno, ¿cierto? El gobierno externo es todo lo contrario en sí. Si nosotros aquí, si hubiera pasado, si habría pasado esa situación aquí en Colombia, él mismo dijo, yo no pierdo el tiempo, yo me voy porque ya lo di por perdido, ya no me estreso por eso. Porque está claro de que si alguien con la cultura nuestra ve un bolso, no se lo va a ir a entregar a la policía, todo lo contrario, va a ver qué es lo que hay. ¿Por qué? Porque no tenemos ese gobierno, ¿cierto? No tenemos esa conducta cristiana interna de querer bendecir a la persona. Son muy pocas las personas que hacen eso, ¿cierto? Son muy pocas las personas que hacen el bien acá en Colombia. La mayoría siempre busca tener un beneficio a cambio de algo. Entonces, el gobierno interno y el gobierno externo es eso. El gobierno interno, en palabras más resumidas, es yo decido someterme de manera voluntaria al reinado, al gobierno de Dios. Es de manera voluntaria porque Dios jamás impuso su gobierno sobre nosotros, siempre fue de manera voluntaria.
Si nosotros vemos en el Antiguo Testamento, cuando Dios le pide poder gobernar al pueblo, él le pide el consentimiento 3 veces, y las 3 veces el pueblo dice que sí, pero fue con consentimiento, jamás fue de manera impuesta, jamás fue de manera violenta. Entonces, el gobierno interno, el gobierno externo pasa cuando este gobierno interno no hay. Si yo no soy capaz de comportarme bien, alguien va a venir a obligarme a hacer eso. Entonces, perdón. Entonces, aquí hay unos gráficos. Aquí dice, ambos gobiernos interactúan entre sí, ¿cierto? Aquí en la Tierra, tanto en el gobierno interno como en el gobierno externo, siempre están en acción. O sea, siempre se están empujando de aquí para allá. O sea, nunca hay un vacío en gobierno. Nunca hay una tercera alternativa en este mundo, una tercera vía o un tercer campo que esté ocupando esto. Siempre o está el gobierno interno o está el gobierno externo señoreando, pero siempre están en interacción, ¿cierto? Entonces, miren lo que pasa. Este es una pequeña gráfica que yo hice. El círculo rojo, lo rojo dice, es el gobierno, no, perdón, la circunferencia total, la que está alrededor, el círculo grande, supongamos que es el gobierno total, que un individuo ocupa, ¿cierto? Una persona le puse a un individuo ahí en medio. La parte roja de todo el gobierno es el gobierno externo, y la parte azul es el gobierno interno. ¿Cierto? Entonces, si se fijan bien, no hay ni un espacio vacío. O sea, eso es lo que estaba diciendo, a lo que yo me refería con lo anterior dicho. Siempre están en interacción en sí. Nunca hay una parte, nunca va a haber acá una parte de otro color diciendo este es el gobierno tanto. No. El gobierno interno y el gobierno externo siempre interactúan entre sí, están chocándose mutuamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mire, gobierno externo. Aquellos que no les interesa ser gobernados de manera voluntaria bajo la ley de Dios necesitarán un gobierno externo que los controle. Que los controle. Algunos ejemplos: un ladrón que no tiene autocontrol a la hora de la propiedad privada, o simplemente un niño que se porta de manera desobediente, ¿cierto? Nosotros cuando estábamos en el colegio, veíamos que el compañero se portaba mal, todo, y el profesor comenzaba, primero le decía, pórtate bien, o sea, gobiérnate. Y si el alumno seguía, primero lo apartaban del grupito de amigos. Y si seguía ahí portándose mal, lo apartaban al rincón, ¿cierto? Y si seguía portándose mal, ya vete a rectoría, porque ya no eres capaz de gobernarte a ti mismo. O sea, miren, como el gobierno interno, el gobierno azul, desaparece y el gobierno externo ocupa todo el espacio. Esta es una persona que no es capaz de gobernarse por sí mismo, ¿cierto? Entonces, esto es lo que estamos viendo hoy en día en situaciones como los jóvenes de hoy, la, la juventud de hoy, prefiere 1000 veces ser gobernada, no asumir responsabilidades. Es como lo que hizo el pueblo de Israel en el Éxodo, ¿cómo se llama? Cuando Moisés fue a escribir la ley, se fue al monte a escribir la ley, y cuando volvió, vio que el pueblo había construido un becerro de oro y se estaban haciendo una fiesta de quizás de qué calaña. O sea, dice que fue tanto lo pervertido que estaba el pueblo en aquella fiesta que Moisés, enojado, rompió las tablas y tuvo que ir a hacerlas de nuevo. Entonces, esto es lo que pasa hoy en día. La gente no se quiere portar bien, no le interesa portarse bien. ¿Y qué es lo que dicen? Voy a levantar a un becerro de oro para que yo le dé poder a este becerro de oro y me deje hacer lo que yo quiera. Este ejemplo ya lo he dado antes acá. Por ejemplo, el tema del aborto. Vemos que ayer escuchaba a una muchacha argentina que ella lucha en contra del aborto, es pro vida, de una mujer que es bien famosa, Lupe se llama, y ella hablaba sobre una encuesta que se hizo en Argentina y quiénes son los que más prefieren la ley de aborto. Y los que más prefieren abortar son hombres, varones, jóvenes, entre 20 y 30 y tantos años, con buena situación económica. Imagínense, o sea, son hombres que quieren vivir de una manera desenfrenada,
y no quieren asumir responsabilidades, entonces ocupan al gobierno para que les deje hacer eso, y viven de esa manera. Entonces, a ellos les conviene, claro, les conviene porque si me porto mal y embarazo a una mujer, no importa porque ahora se puede abortar. Son los más interesados en abortar. Esto votó completamente el discurso de las feministas en Argentina, porque las feministas pensaban que las mujeres son las que iban a querer aborto, y no, las mujeres no quieren abortar. La mujer que tiene crisis en su embarazo no quiere abortar, lo que quieren es que le ayuden con su embarazo. Pero aquí los que más quieren abortar son los varones, hombres, varones, jóvenes con buena situación económica. Aquellos que son fiesteros, les gustan las mujeres, les gusta la, la, la jarana, digamos, portarse mal, pero no les gusta asumir la responsabilidad de su acto. Entonces, estos son este tipo de personas que no tienen la capacidad de autogobernarse, entonces viene un gobierno externo y les suple todas esas necesidades, ¿cierto? Por ejemplo, en los Estados Unidos, cuando se prohibió la esclavitud en el sur, cuando ganó la guerra civil, ganó Lincoln, y se prohibió la esclavitud en el sur, muchos hombres africanos, hombres negros, fueron libres, pero estaban tan acostumbrados a ser esclavos de que en el momento que fueron libres fue un choque cultural para ellos, porque la libertad consistía en trabajar para comer, en trabajar para tener tu ropa, tu casa, tu vivienda, pagar por esto, pagar por esto, trabajar duro para esto. Entonces se dieron cuenta que no les gustaba, no tenían la voluntad, el gobierno interno, para poder hacer todo eso. ¿Qué es lo que hicieron? Emigraron muchos del sur al norte. Se fueron a Mississippi, se fueron a Virginia, se fueron a varios lugares en donde todavía estaba permitido la esclavitud, y llegaron voluntariamente a ser siervos, ¿cierto? A ser esclavos de plantaciones, todo porque sabían que aunque eran azotados, eran maltratados, era todo, pero no les faltaba ni techito, ni comida, ni nada de eso, ¿cierto? Entonces, esa es la actitud que debemos nosotros sacar con el gobierno interno en sí. Entonces, miren qué es lo que pasa. Fíjense en la figura, aquí en el dibujito que yo hice del gobierno externo. Fíjense cómo pasa al gobierno interno. Miren cómo cambia la cosa. Si se fijan, el círculo rojito cambió, se achicó completamente. ¿Por qué? Porque el gobierno interno es esto. O sea, cuando yo tengo gobierno interno, miren el gobierno interno cómo se agrandó en la figurita azul, el fondo azul. Fíjense cómo ocupó todo el espacio. Entonces, cuando uno es gobernado por Jesús en amor, no haya necesidad de que un gobierno externo te controle, ya que tus acciones son para bendecir a los demás y para el avance y cuidado de la sociedad, ¿cierto? Entonces, cuando tú tienes un gobierno interno, eh, imagínense, por ejemplo, de que aquí en Colombia hayan de estos periódicos que uno encuentra por ahí en países europeos o en países como Japón, asiáticos, cosas así, que tú encuentras de esas casillas que tienen el diario, el papel pe- periódico. Entonces, vemos que las personas, por ejemplo, los japoneses dejan la monedita, la dejan ahí encimita y sacan el suyo y se van. También vemos que, por ejemplo, cuando una persona le sacan una infracción o algo, ellos mismos son los que van y voluntariamente la pagan porque saben que hicieron algo malo y quieren restituirlo. Entonces, imagínense con que hay esto aquí en Colombia. El periódico no dura en nada, porque sabe, porque va a venir alguien que es oportunista, va a robarse todos los diarios, todos los periódicos, y los va a empezar a vender para obtener un beneficio del propio, aunque no sea su propiedad. ¿Por qué? Porque no es capaz de autogobernar. Entonces, esa es como el juego, digamos, la interacción que hay entre sí. Voy a poner de nuevo la anterior y la de ahora para que se fijen bien. Fíjense cómo cambia el rojo, el azulito, cómo se expande cuando hay un gobierno interno. Y esto significa de que cuando tú te sabes gobernar, tú te sabes portar bien sin que nadie te esté diciendo cómo debes portarte, es porque ya no le vas a dejar caída a nadie para que te controle, ¿cierto? Y esto pasa tanto como en el individuo como en la sociedad entera. Por ejemplo,
Una de las grandes disyuntivas que se ha visto hoy en día es el cuidado de la gente anciana, ¿cierto? Entonces, qué es lo que pasa? No, la gente pasa hambre, la gente anciana pasa hambre, los mayores, ¿qué pasa con los mayores? Y la gente dice, ¿qué pasa con el gobierno que no se preocupa de los mayores? Entonces, es gente que piensa así, de esta manera, o sea, tiene este tipo de gobierno. ¿Por qué? Porque alguien que tenga gobierno interno, alguien que tenga temor de Dios, sabe que yo como hijo soy responsable de honrar a mis padres. Entonces, el responsable de cuidar a mis padres no es el gobierno, sino soy yo, ¿cierto? Entonces, automáticamente el gobierno externo se desocupa de esa área y deja que el interno, el individuo se encargue, porque el individuo sabe qué es lo que tiene que hacer. Entonces, imaginen todas las cosas que se solucionarían, digamos, si el individuo se autogobierna de esa manera, ¿cierto? Entonces, hay estas cosas que hay que cambiar en sí. Hoy en día vemos que el incremento de robo, el incremento de homicidios, hasta el incremento de inmoralidad, se ven en personas que no quieren ser responsables de ellos mismos. Entonces, si ellos hacen algo, tienen en el corazón, en su mente, lo han educado, tomando en cuenta de que la educación aquí en América Latina, sobre todo aquí en Colombia, ha sido completamente dominada por la izquierda. Entonces, tú no eres el malo, tú eres una víctima. Eso es lo que te meten en cabeza. Entonces, si yo rompo algo, si yo me robo algo, no es porque yo no tenga capacidad de gobernarme, sino porque soy una víctima del sistema. El sistema me maltrató tanto de que yo me veo obligado a hacer esto. Y esa es la mentira más grande que le han metido a los jóvenes hoy en día. Entonces, a partir de ahora, los que tengan sus hijos, digamos, los que tengan sean maestros en clase, a sus alumnos, no les digan tú eres víctima, dile tú eres responsable, tú eres responsable de ti mismo. Sí, tus padres quizás no vivan de esta manera, pero tú sí eres responsable de vivir de esa manera. Tú eres el que cambia este patrón de conducta, ¿cierto? Por ejemplo, en mi familia, desde mi tatarabuelo hasta mi padre, todos han muerto alcoholizados. El alcohol ha sido un patrón continuo de generación en generación en mi familia. ¿Yo qué hice? Voluntariamente decido no permitir que eso me gobierne a mí. ¿Por qué? Porque si yo no asumo la responsabilidad que me toca a mí como proveedor de casa, como cuidador de mis hijos, como ejemplo de mi familia, de mi esposa, y me lanzo al alcohol, ¿qué es lo que va a pasar? Va a venir alguien más, en este caso el gobierno, con su bienestar familiar, van a venir con sus bonos, con sus leyes, quizás se lleven a nuestros hijos o interrumpan en nuestra casa. ¿Por qué? Porque yo como hombre no soy capaz de asumir esa responsabilidad, ¿cierto? Entonces, asumir esa responsabilidad es importante. Aquí dice, en una nación, la cantidad de fuerza externa, perdón aquí está. En una nación, la cantidad de fuerza externa, gobierno civil, depende de la habilidad que tengan las personas de gobernar sus propias vidas bajo la ley de Dios en todas las áreas. Mi amor, de perdón. Todas las áreas. O sea, si tú te fijas bien, si ustedes se fijan bien, perdón, hay cárceles en Canadá que están vacías. Hay cárceles en, ¿cómo se llama? Holanda, que están vacías. En Noruega, en Dinamarca. Entonces, ya no saben qué hacer con esas cárceles. Están completamente vacías. ¿Por qué? Porque saben, la gente se sabe cómo gobernar a sí mismo. Cuando la gente se sabe cómo gobernar a sí mismo, el gobierno civil no se preocupa de esas cosas. Entonces, las cárceles están de adorno en sí. Entonces, la cantidad de fuerza externa, o sea, la cantidad de gobierno civil, depende de la habilidad que tengamos nosotros de gobernarnos a nosotros mismos. O sea, si nosotros asumimos las responsabilidades que nos tocan, el gobierno civil no se va a meter nunca, porque nosotros nos vamos a dejar que se meta. O entonces puede venir cualquier político, cualquier populista vende humo a decirle a la gente, ay, los viejitos de la ciudad, yo los cuido, no se preocupen, voten por mí y yo voy a hacer ancianato con los impuestos, voy a hacer esto, voy a hacer esto. No, no, tú no tienes por qué hacer eso porque a los ancianos, nosotros los hijos somos encargados de cuidarlos. Es complicado hoy en día, sí, porque el mundo no está como está. Lo que yo estoy diciendo es un supuesto muy bonito, de que imagínense que pasa eso,
pero la realidad es otra. Entonces, también sumándole una mala función, una mala ejecución del gobierno civil para controlar esa cosa, porque el gobierno civil, en vez de decir, hay muchos viejitos, voy a hacer ancianato, debería decir, hay muchos viejitos despreocupados, voy a buscar a sus hijos y voy a castigarlos con multas, con algo, si no se preocupan de sus padres. Esa debería ser la actitud, aunque no es la bíblica, debería ser como la actitud más cercana, digamos. Obligar a los hijos a que se hagan responsables de sus padres, para que los ancianos no estén botados ni estén descuidados, pasando hambre, pasando penurias, ni frío, ni nada de eso. Entonces, cuando viene alguien así con intenciones tan bonitas, miren los ancianitos, no, yo me encargo, no se preocupe, es muy tóxico ese tipo de gobierno. Entonces, aléjense de eso, pero para alejarse de eso, debemos comenzar a asumir las responsabilidades que no hemos asumido hasta el día de hoy. Esto, recordemos que el César, o Satanás más directamente, no nos quita áreas que nosotros tenemos. Él lo que hace es ocupar áreas que nosotros teníamos y dejamos botadas. Y una de esas es el gobierno civil, la otra es la educación, la otra digamos, las empresas personales, los negocios, la economía, todo eso. Entonces, en este sentido, las personas tienen el gobierno que merecen. Ojo con esto. Más específicamente, tienen el gobierno que su carácter requiere. Hoy en día estamos viendo que el gobierno aquí en Colombia, tanto como en Chile, ha permitido que la delincuencia se dispare, ¿cierto? La violencia se dispara, la delincuencia, todo. ¿Eso es por qué? Porque nosotros votamos por alguien que sabíamos que pensaba de esta manera, sin embargo lo hicimos, y que estamos haciendo hoy día pagando las consecuencias que merecemos. Porque el que esté pasando las cosas mal hoy en día no es culpa solamente del presidente, sino también es culpa de aquellos que votaron por el presidente. Y todos los que yo he escuchado hablar, aquellos arrepentidos, están culpando a Petro, pero subconscientemente ellos son cómplices, porque ellos votaron pensando que iban a obtener un beneficio ilícito, moralmente ilícito, que iban a obtener un beneficio, sin embargo, no se les cumplió. Y porque no se les cumplió, ay, yo perdí la confianza con este gobierno, pero no porque la cosa esté mal, sino porque no obtuviste lo que tú querías, lo que ellos querían, ¿cierto? Entonces, las personas tienen el gobierno que merecen, o sea, que el carácter requiere. Si tú tienes un buen carácter, un carácter virtuoso, un carácter cristiano, un carácter que se gobierna a sí mismo, no va a haber la necesidad de que haya una fuerza externa gobernando. Pero hoy en día vemos que la gente está pidiendo a gritos. Estamos en el caso de Chile, el dictador Pinochet ha agarrado mucha popularidad, porque hay tanta delincuencia que la gente dice, hace falta un Pinochet hoy en día en Chile para que ponga más control sobre las cosas. Y más del 60% está dispuesto a entregar su libertad a cambio de un líder digamos, que combata el crimen. ¿Cierto? No importa que me hagan esclavo, pero combata el crimen, por favor. ¿Cierto? Ese es el carácter que nosotros tenemos, por lo cual los gobiernos que tenemos es porque merecemos tener ese tipo de gobierno así. La solución al caos político del mundo es el Evangelio, ¿cierto? El Evangelio de Jesucristo. Y esto va más allá de levantar las manos en la iglesia. ¿A qué voy? A medida de que el gobierno interno es fortalecido, el gobierno externo cederá cada vez más libertad civil y economía sin arriesgarnos al caos. O sea, mientras yo mejor me sé gobernar, mejor entiendo de manera bíblica la economía, entiendo de manera bíblica el gobierno civil, el gobierno externo se va a ir alejando, 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 y yo voy a ir poder controlar todo aquello que el gobierno civil o sea, intentó controlar pero le salió mal, lo voy a ir controlando de buena manera y voy a evitar caer en el caos, en la anarquía, ¿cierto? Porque hoy en día sería peor si nosotros pensamos o levantamos un líder que diga, a partir de ahora, el gobierno civil no se va a encargar ni de esto, ni de esto, ni de esto, ni de esto. La gente no está preparada para que el gobierno suelte todo ese tipo de cosas, porque culturalmente no estamos preparados para eso. Nosotros debemos cambiar culturalmente y después ir avanzando en que el gobierno civil nos vaya entregando
nos vaya entregando todo ese tipo de áreas que nos ha arrebatado, ¿cierto? Esto normalmente no es fácil, porque las personas cuando ejercen el poder no les gusta que éste disminuya, ¿cierto? O sea, cuando el gobierno civil ocupa el gobierno externo, les gusta controlarte, les gusta educarte, a ellos les gusta que tú vivas de la manera que a ellos les conviene que tú vivas, que tú ganes la plata que tú les conviene que ellos ganen, mantenerte en la ocupación en la que a ellos les conviene que tú estés ocupado. Es por eso que nunca te van a enseñar cómo a gobernarte internamente. Es por eso a lo que yo decía hace un rato. El gobierno civil jamás va a llegar y decirle al hijo, encárgate de tu padre, o si no te multo. El gobierno civil va a llegar y va a decirle, ay, tu padre está pasando penuria, no importa, nosotros vamos a armar un ancianato. Entonces, ¿por qué? Porque eso, de manera indirecta, significa más impuestos, más control, más área ganada, más puestos de poder, un montón de cosas que son indirectamente. Entonces, cuando no es lo mismo de decirle a la gente, encárgate o no te preocupes, yo me encargo, ¿cierto? Porque automáticamente estoy criando en la persona un carácter dependiente del gobierno y al mismo tiempo estoy debiendo al gobierno a hacer una actividad por la cual no fue diseñado, ¿cierto? Más si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieses en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, de que cierto pereceréis, como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros. Así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Deuteronomio 9, 19, 20. O sea, esta es una promesa de Dios y no es que Dios nos va a castigar, esto es siembra cosecha, ¿cierto? O sea, si tú si- eh, eh, siembras una mala semilla, vas a cosechar un mal fruto. Si tú siembras una semilla que es corrupta, que es mala, o sea, en palabras me estoy refiriendo a que si tú crías a una generación que sea mala, que sea dependiente, no esperes a que el futuro 15 o 20 años más la cosa esté mejor. Lo que va a pasar en 15 o 20 años más es que van a haber millones de jóvenes que no se van a querer encargar, hacerse responsables de sus vidas, y vamos a tener a un gobierno convertido en un leviatán, en un pulpo, y en cada uno de esos tentáculos va a tener el gobierno, va a tener la educación, va a tener a la familia, va a tener a la iglesia, va a tener al Estado, a la economía, a la salud, a todo, va a tener a todo en sus tentáculos. ¿Por qué? Porque nosotros no somos capaces de asumir las responsabilidades que debemos asumir. Entonces, es un pequeño, digamos, incentivo, un pequeño ánimo, una pequeña arenga, para que nosotros comencemos desde poco a tener gobierno interno. Si se puede de una vez, sería chévere, ¿cierto? De decidir de aquí al día de mañana, yo decido someterme voluntariamente al señorío de Jesucristo. Uy, sería chévere, pero entiendo de que la pasión humana, entiendo de que el comportamiento humano no es así. O sea, yo puedo prometer algo, pero el día de mañana no lo voy a estar cumpliendo. Entonces, háganlo de a poco, comiencen a hacerlo, que tarden un tiempo, no importa, pero háganlo. ¿Para qué? Para que las futuras generaciones no pasen por lo que estamos pasando hoy en día. Hoy en día vemos a una generación completamente abandonada. ¿Abandonada por quiénes? Por padres que prefirieron ir en pos de comodidad financiera, de más trabajo, ¿cierto? De sueños propios. Dejaron a sus hijos abandonados. A los hijos, ¿quién los crió el colegio estatal, los criaron los medios de comunicación, la sirvienta los crió, sus amigos los criaron, la televisión, la moda, todo. Entonces no te quejes después porque nuestros hijos están perdidos, porque nosotros no fuimos capaces de asumir la responsabilidad de criar a nuestros hijos y esa responsabilidad la ocupó un gobierno externo. Entonces, seamos prudentes, tengamos el carácter que Dios requiere. Esto más que carácter también es discernimiento. Es por eso que animo, incentivo a cada rato a leer la Biblia, lean la palabra de Dios para que
el día de mañana cuando se presente algún político o se presente algún tipo de ley que me quiera quitar aquello que me corresponde a mí, tengamos el carácter, porque también para qué hablamos, estamos con cosas. Es bonito cuando alguien más se encarga, es chévere para uno cuando alguien más se encarga de tu responsabilidad, ¿cierto? Ay, sí, ¿para qué voy a comprarle una casita a mi papá si el gobierno tiene ancianato, que se vaya para allá mejor? ¿O para qué voy a tener a mi papá aquí en la casa alimentándolo si el gobierno ya lo puede alimentar? Mira, le están dando medicina gratis, todo gratis. No, que se encargue, que se encarguen ellos solamente, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros pensamos de esa manera, estamos condenados. Estamos condenados a que venga un gobierno y nos imponga lo que ellos quieran, nos controlen de la manera que ellos quieran, nos eduquen. El gobierno busca educarte, busca educar nuevas generaciones para su beneficio propio, no para el avance de la sociedad, ni mucho menos para que seamos libres. Todo lo contrario, te van a educar para que tú sigas siendo servil al Estado. Entonces, tengamos el discernimiento de poder avanzar de esa manera. ¿Cierto? Perspectiva de soberanía. Como ya vimos, el primer aspecto de la filosofía del gobierno es la fuente de gobierno en sí, ¿cierto? El segundo aspecto de nuestra perspectiva es el control, ¿cierto? O sea, ¿a quién le damos el control de las cosas? Las dos presuposiciones. La existencia del Dios infinito en la Biblia o la negación de la existencia del Dios infinito de la Biblia. O sea, hay dos maneras de ejercer este gobierno. Yo gobierno conforme a estas dos presuposiciones. O gobierno pensando que Dios existe, o gobierno pensando que Dios no existe. Si yo gobierno pensando que Dios existe, voy a legislar conforme a lo que Dios quiere, porque estoy reconociendo que Dios existe y Dios es soberano. Entonces, si Dios es soberano, voy a poner lo que Él quiere que hagamos, la ley de Dios en sí. Si yo niego la existencia de Dios, voy a legislar conforme a lo que yo quiero, a mis pasiones, a mis emociones, y lo que va a salir va a ser un humanismo completamente. Ambas no pueden ser verdad a la vez, son mutuamente irreconciliables. O sea, tú no puedes decir creo en Dios y voy a hacer un gobierno cristiano sin aplicar la Biblia, ¿cierto? Hoy en día nosotros estamos viendo que hay políticos que dicen yo soy cristiano, voten por mí, y los cristianos, perfecto, votan por este y acá, y cuando los vemos llegar están gobernando de una manera completamente pagana, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son personas que quizás son bien intencionadas, pero no tienen, digamos, el conocimiento de, digamos, de querer hacer todo de manera bíblica. ¿Por qué? Insisto, como dije hace un rato, la Biblia va en contra de todo poder, va en contra de toda concentración de poder. Entonces a ni un político le gusta, ya sea de izquierda, sea de derecha, sea liberal, sea esto, sea esto, sea esto, a ni un político le gusta quedarse sin poder, ¿cierto? Entregar el poder. Hoy en día estamos viendo, por ejemplo, que el candidato presidencial Milei es el único que dice eso. Dice, yo quiero ser presidente para entregarle el poder a la gente, porque el poder le corresponde. Hay cosas que no, y yo lo digo, no estoy hablando de la democracia directa, ni todo eso, estoy hablando de que hay cosas, hay responsabilidades que el individuo tiene que cumplir, no el gobierno civil. Y hay muchas cosas que hoy en día el gobierno civil está cumpliendo, porque hay una presuposición mala, errada, de que Dios no existe, que debe ser entregada al gobierno civil. ¿Cierto? Son irreconocibles. Tú no puedes, como aceite y agua, no se pueden mezclar, digamos. Entonces, existe el extremo. ¿Qué horas son? Ya estoy. Me falta poquito. Yo creo que sí, y ya están en 45. Esto lo dejamos para el miércoles, digamos. Voy a empezar a hablar sobre la tercera vía que hay, cuáles son los dos extremos que hay. Uno es el humanismo, el otro ya lo vamos a ver el miércoles. Bueno, entonces yo creo que hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias de verdad. Bendiciones del Altísimo y bendiciones, que estén bien.